y el que cada día nos enseña cada cosa en nuestras vidas. Toma el control de esta reunión y que este tiempo de seminario sea un tiempo que nos enseñe, en el que Dios siga hablando a nuestros corazones cómo usar esta moneda del reino de los cielos y se convierta en una bendición para mi vida. Te doy gracias y te bendigo por este tiempo, por estar en medio de nosotros y por tomar el control de la vida de cada persona que está aquí y que está escuchando este seminario. Oramos y damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces nuestro tercer día de seminario. Les decía que el título del día de hoy se llama ¿Cómo abrir una cuenta de ahorros en el cielo? O abriendo una cuenta de ahorros en el cielo. Entonces vamos a mirar ese principio desde la Biblia. Para mí yo creo que este es uno de los capítulos más importantes de todo este seminario. Así que vamos a ponerle toda atención a lo que vamos a hacer a continuación. Voy a empezar con un texto de la Biblia. Un texto que yo como pastor repito e insisto mucho en mis discípulos. Es este texto de Filipenses capítulo 3, versículo 20. ¿Y por qué les digo que repito tanto ese texto y lo enseño mucho? Porque yo a veces creo que parecería ser que los cristianos tienen la información de este versículo. Pero aunque tenemos la información, la verdad es que en la realidad y en la práctica no vivimos así. ¿Qué es lo que dice este texto? Que ustedes y yo somos ¿qué? Ciudadanos del cielo. Ahora, díganme una cosa. ¿Qué quiere decir ciudadano de un sitio, de un lugar, de un país, de una nación? ¿Qué quiere decir? Que yo pertenezco a él, que esa es mi tierra, que esa es mi patria, esa es mi nación. Eso dice la Escritura. Resulta que cuando Dios nos envió a nosotros a la tierra, ¿cómo nos envió? Miren, los tres siguientes versículos de la Biblia lo identifican. Y eso que yo solo menciono 3 versículos, pero hay cientos de versículos que hablan de lo mismo. ¿Por qué todos los versículos que vienen a continuación nos hablan de eso? Vamos, para la muestra, Hebreos 11:13 dice, hablando de los hombres de fe, dice, los hombres de fe murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesándolo. ¿Que eran qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Miren los hombres de fe. Por ejemplo, de Moisés, ¿qué se dice? Que él, cuando tenía su mano, porque acuerde que a él se le dio la elección, a Moisés se le dio la elección de vivir en el castillo del faraón, de ser un hijo de la hija del faraón y pertenecer ahí y gozar de todos los placeres y privilegios. Acuérdese que Moisés renunció a eso quedándose con el pueblo hebreo, y quedándose con el pueblo hebreo que le tocó salir huyendo hacia el desierto y perder todo lo que tenía. ¿Y sabe qué dice la Biblia de Moisés? Dice que él prefirió eso que las riquezas de los egipcios, porque él sabía que Dios para él tenía una patria mejor. ¿Hablando de qué? De que él, aunque estaba en la tierra, sabía que su ciudadanía estaba en el cielo, que uno en la tierra apenas es un extranjero, un peregrino. Yo les pregunto, cuando ustedes van a Israel, a la Tierra Santa, cuando vamos a la peregrinación, ¿alguno se lleva la nevera? ¿La estufa? ¿Sí? ¿Cierto que no? ¿Y por qué uno no se lleva las cosas útiles que mantienen en su casa? ¿Por qué? Porque uno no se va a quedar, porque es de paso. Entonces vamos a analizar esas 2 palabras. Me interesa mucho que analicemos las 2 palabras, porque las 2 palabras tienen 2 significados diferentes. Por ejemplo, primero, ¿por qué la Biblia nos llama extranjeros? ¿Por qué? Porque ya lo acabamos de decir en el versículo anterior. En la tierra, ¿qué somos? Extranjeros. Extranjeros, y lo que quiere decir extranjeros, ¿qué quiere decir? Que nosotros aquí no pertenecemos. Ahora, si eso fuera lógico y nosotros lo entendiéramos, ¿cómo sería nuestro comportamiento en la tierra? ¿Cómo vive la gente?
Sin apegos, sin apegos. Pero usted nos ve y ¿para qué vivimos? Claro, otra vez, prendan los medios de comunicación, abra las revistas de farándula y usted tiene que tener, usted tiene que conseguir, y esta marca y esto le viene muy bien y esto no tiene y aquello, y nos ponen en la carrera sin fin de tener, de lograr, de alcanzar y de hacer. Hay un versículo en la Biblia que dice: nada trajimos, nada nos llevamos. Nada nos trajimos y nada nos llevamos, y simplemente no nos conformamos con tener un par de zapatos, ni con tener una sola muda de ropa. Por ejemplo, ayer dijimos, ¿se acuerda cuando Jesús mandó a los discípulos? ¿Qué fue lo primero que les dijo? Qué pena, no llevan ni siquiera el repuesto, ni siquiera el repuesto lo llevan. ¿Por qué? Porque yo soy su proveedor, y porque el día que usted necesite algo yo se lo voy a suplir. Es que el ejemplo más claro lo puso el Señor, vamos a ver más adelante. Los pájaros. ¿Cuándo usted vio un pájaro preocupado por la comida de mañana? ¿Y qué hace el pajarito? Pues se come la comida del día en su momento, y ya vendrá el día de mañana y ya vendrá la próxima comida. Pero no, como somos seres racionales, entonces, como le digo, nos ponen a vivir en función de usted tiene que tener, usted tiene que lograr. Y a los papás nos meten unas cargas encima donde si usted a su hijo no le deja una casa y no le deja esto, entonces usted fue un padre malo, irresponsable, porque usted ¿qué dejó? Si uno lo que le deja a los hijos es algo, es seguro, donde puedan vivir, donde puedan tener. Ese es el mundo en el que vivimos. Entonces, ¿eso qué hace? Nos saca del contexto. ¿Y del contexto qué es? ¿Quién soy yo? Soy extranjero aquí. Y si soy extranjero, ¿qué quiero decir? Que en cualquier momento me voy. Aquí hasta la gente le tienen que ayudar a morir. ¿Y sabe cuando una terapia de ayuda para decirle a una persona que se muera, sabe cuál es? Vea, tranquilo, váyase. Váyase que su familia no va a sufrir. Váyase que las cosas se van a repartir. Porque la agonía es no querer dejar este mundo. Aferrados con inseguridades, o bueno, hasta con preocupaciones. Porque usted sabe que hay gente que deja una herencia y lo que deja es un problema el berraco. ¿Sí? Porque lo hemos visto y hay historias muy crueles alrededor del tema de las herencias. Entonces, extranjeros, porque esta no es nuestra patria. ¿Y por qué peregrinos? ¿Qué es un peregrino? Eso, un peregrino es alguien que va y vuelve, que no se queda. Si usted mira a Abraham, ¿cuál era la vida de Abraham y de los patriarcas? ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice, habitaban en tiendas. ¿Y qué significa la expresión habitaban en tiendas? Que no había nada fijo. Pero otra vez, ¿qué pasa cuando no hay nada fijo? No, cuando no hay nada fijo uno no tiene nada que aferrarse. Uno vive tranquilo. Yo les quiero decir una cosa. Uno de los más grandes favores que a mí me hicieron cuando empecé hace 33 años aquí fue que a mí desde el principio me advirtieron. ¿Qué me dijeron? Vea, Carlos, es legítimo que una persona quiera tener. Si usted quiere ser un hombre de negocios, si usted quiere tener, alcanzar, lograr y hacer, es legítimo. ¿Sí? Es legítimo. Pero este no es su sitio. Si usted quiere ser misionero, aquí no hay nada seguro. Aquí la plata es si hay. No estamos obligados a darle, esto no es un salario. Miren, otra vez, a mí me lo advirtieron hace 30 años, la gente me dice, líder, ¿y usted no tiene pensión? Y la verdad es que si lo miro desde el punto de vista de la institución, a mí la institución nunca me va a pensionar. Nunca. Porque en el fondo esa es la verdad. Entonces la gente podría decir, pero ¿cómo así? No, ¿cómo así? No, a mí me lo advirtieron. A mí me dijeron que todo lo que yo aquí hacía, lo hacía por un servicio, por un llamado y porque esa era lo que yo me estaba comprometiendo. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, ¿qué favor me hicieron? Mire, ¿cuántas veces no me he cambiado de casa? Mi esposa le encanta tener la casa linda, limpia y bien dotada. ¿Cuántas veces nos ha tocado irnos?
Yo digo que lo único que yo no he sido capaz de superar como misionero es eso, esos trasteos. Uy, porque es que se daña todo, todo se vuelve nada. Ahora, había partes de sitios a otros donde la recomendación que era, no se lleve nada, porque sale más caro llevarlo que volver a conseguir. Esa es la realidad, esa es. Yo les voy a contar algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y es un ejercicio que yo le digo a la gente que haga. Los judíos tienen muchas fiestas y son fiestas mandatorias, no es que ellos se las inventaron, son fiestas que están mandadas por Dios. Y una de las fiestas que celebran los judíos al año se llama la fiesta del Sukkot. La fiesta del Sukkot es la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la orden de la fiesta de los tabernáculos? Les voy a contar. Yo en Londres viví en un barrio judío. Y les voy a contar por qué era un barrio judío. Obviamente porque uno salía un viernes a las 6 de la tarde, usted parece que estuviera en Jerusalén. Usted no veía sino judíos ir y venir a la sinagoga desde el sábado por la tarde, porque es desde que cae el sol, hasta el sábado, desde el viernes hasta el sábado. Y usted todos los días los ve ir y venir a la sinagoga. Entonces uno sale a la calle y no parece en Jerusalén. Ahí los raros en ese barrio éramos nosotros. Cuando uno llega a la casa, hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, mi casa tenía sala, comedor y un comedor auxiliar en la parte de atrás. Y el comedor auxiliar tenía una claraboya gigante. Yo le recibo una claraboya gigante en una casa, en Cartagena, en Girardot, o en un lugar de verano, de calor. Pero en Londres, un lugar donde la mayor parte del tiempo está frío, está oscuro, ¿uno para qué quiere una claraboya? Uno entra a una casa de esas y no hay un refrigerador, hay dos. Y uno dice, wow, qué rico, dos neveras grandes. Porque yo les decía ayer, los judíos cuando comen, comen y ellos compran por toneladas. Usted va y encuentra, ¿por qué hay dos refrigeradores? Porque ellos no combinan la carne con la leche. Entonces tienen que tener comida aparte en esto y comida aparte en esto. Hay dos sitios para lavar, porque no revuelven unos platos con otros platos, así hayan comido. Estos se lavan aquí y estos se lavan acá. Entonces uno llega a una casa de esas y rico, porque hay dos de todo. Pero uno con el tiempo empieza a entender. Pero ¿a dónde voy yo? A la claraboya. En el tiempo de la fiesta del Sukkot, usted empieza a caminar por el barrio y están construyendo chozas afuera de la casa. Y usted dice, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué están haciendo? Las chozas tienen una característica, cielo abierto. Me voy a leer la fiesta del Sukkot y era mandatorio para Israel. Dios que le mandó a Israel después de que ya estaban en la tierra prometida, les dijo, una semana al año, 7 días al año, del año, ustedes se van a salir de toda su comodidad y se van a ir a vivir a una tienda. Y en esa tienda siempre mirarán como estuvieron cuando habitaron en el desierto, a cielo abierto. Y donde, ¿quién era su choza en el desierto? ¿Quién era su cuidador, su guardador y sustentador en el desierto? Dios. Entonces, ellos salían, oiga, y les quiero decir una cosa, las casas en las que ellos viven son casas ostentosas, grandes, muy bonitas. ¿Sabe por qué el comedor auxiliar? ¿Sabe por qué la claraboya? Porque 7 días a la semana se van a vivir ahí, de un año. Ahí viven, ahí comen, ahí duermen. Y por eso la claraboya gigante, porque la orden es que sea a cielo abierto. Tal vez no está a cielo abierto en el sentido de que está descubierto, pero si es vidrio, entonces está el cielo abierto. ¿Cómo? Sí, los 7 días. Eso es una orden para ellos, es una orden de Dios. ¿Qué quería Dios con esa fiesta? ¿Y qué quería Dios con esa orden? Que nunca se les olvide que por cómodos que hoy vivan, que por bien que hoy la pasen, nunca se les olvide que en el desierto
fueron extranjeros, peregrinos y que no tenían nada. Por eso les digo, a mí esa fiesta me fascina por el significado que tiene. Y me fascina ¿por qué? Porque yo creo que nosotros de vez en cuando necesitamos hacer ejercicios de ¿qué? De desprendimiento. Porque nosotros tenemos un problema y es que vamos consiguiendo y nos vamos aferrando a las cosas de una manera donde peleamos por ellas. Y ahí si me las quieren quitar y esto es mío y lo defiendo a capa y espada y esto me pertenece y qué lío, qué lío. ¿Por qué Dios le manda al pueblo de Israel esto? Porque no quiere que olvide esto. Porque no quiere que olvidemos que por muy bien que algún día nos vaya y Dios nos ponga a vivir muy bien, nunca nos olvidemos. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5, si quieren léanlo en sus casas. 2 Corintios 5 dice, no olviden que este cuerpo que ustedes tienen, que es temporal. Y así habla el apóstol Pablo, dice, es como una tienda de campaña que hoy está y mañana no va a estar. Entonces la Biblia todo el tiempo nos está diciendo que, hombre, viva, disfrute, viva cada etapa, cada momento, pero por favor, no se aferre a nada, ni a nadie. ¿Por qué? Porque ahí está el secreto. Yo le doy gracias a Dios. Yo le digo a mi esposa, tenemos una bendición y es que a cada rato andamos estrenando, cambiando, porque de verdad, nada es nuestro y así lo tenemos que manejar siempre. Y cuando uno vive ese concepto, déjeme decirle, uno entiende qué significa la moneda del reino. Porque hay una claridad que les voy a hacer con la moneda del reino. Les voy a hacer una claridad desde el principio. ¿Sabe cuál es? Que la moneda del reino tiene una característica. Lo vimos ayer en Jesús. Pida lo que quiera, use todos los recursos, pero nunca me pida que le dé algo seguro o que usted tenga algo guardadito que le genere tranquilidad y seguridad. Porque acuérdese, y hoy vamos a tocar un tema muy importante con respecto a eso. Dios no quiere que mi fuente de seguridad sea nada ni nadie. Nada ni nadie. Entonces miren los dos siguientes versículos que vienen. Primera de Pedro utiliza lo mismo. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos que batallan contra el alma. ¿Cómo llama el apóstol Pedro a sus discípulos? Extranjeros y peregrinos. Y mire el siguiente, el pasaje que les mencioné ahora. Mire este texto lo que dice. ¿Qué dice? Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino. Y ojo, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Por eso es que la Biblia dice muy claro que seamos ricos pero para con Dios. Ricos pero para con Dios. Porque nosotros vamos a terminar llegando es allá. Miren, ¿por qué vamos a abrir una cuenta de ahorros en el cielo? Porque el día que usted llegue al cielo, lo que le van a decir es, bienvenido. Usted aquí va a tener y va a vivir con lo que usted mandó. ¿Y qué tal que más de uno le lleve una sorpresa ya? Porque más de uno va a decir, oiga, en la iglesia donde yo estaba nunca me dijeron que había que mandar. O que le digan, a mí me dijeron, pero la verdad es que yo ese cuento nunca me lo creí. Porque lo que sí está claro es que el Señor dijo, no hagan tesoros en la tierra. Ustedes tienen que hacer tesoros en el cielo. Y eso significa abrir una cuenta de ahorros en el cielo. Sembrar para la eternidad, ¿qué es? Yo se los dije ayer. Usted aquí compra y paga por algo y se lo dan. Ya la transacción está hecha. ¿Qué es sembrar para la eternidad? Es todo lo que tenga que ver con el reino de los cielos. Entonces yo les quiero preguntar hoy, para que empecemos. Vamos a hablar de ahorros, a ver quién los tiene o quién no. ¿Cuántos de ustedes invierten en la obra de Dios? ¿Cuántos de ustedes sostienen misioneros que predican el evangelio? ¿Y cuántos de ustedes con su dinero hacen que una iglesia funcione como tiene que funcionar dentro de la normalidad? Porque una iglesia funciona es de esa manera. En esos términos le aclaro si usted está o no está ahorrando en una cuenta de ahorros en el cielo. Porque aún le quiero decir, con el texto que vamos a tocar hoy principal van a ver
que ni siquiera darle limosna a un pobre es un ahorro en el reino de los cielos. Lo van a ver en el texto que Jesús lo explica. Vamos entonces a entrar en materia. Les voy a explicar un texto que es el texto principal que vamos a desarrollar hoy. ¿Listo? El texto principal es este, Juan capítulo 12. ¿Listo? Este es nuestro tema central hoy. Y este tema es espectacular. Bien, vamos a desarrollarlo. ¿Se acuerdan esta historia? Los que están leyendo, los que están haciendo el devocional conmigo, estoy leyendo Juan y esta historia la toqué hace poquito. ¿Sí? Esta historia es que Jesús es invitado a una casa, a una cena. ¿Sí? Pero en esa casa estaba el anfitrión y habían 3 personas. ¿Se acuerdan quién eran las 3 personas además del anfitrión? 3 hermanos. Estaba Lázaro, el que había sido resucitado en el capítulo anterior. ¿Sí? Estaba Marta y estaba María y el anfitrión obviamente. ¿Sí? ¿Qué cuenta la historia? La historia cuenta. Le hicieron allí una cena, Marta servía. Ojo que este tiene un detalle interesante. O sea, la Biblia tiene unas constantes que uno a veces no se da cuenta. Mientras que Marta servía, recuerde que esta es la misma Marta que encontramos en Lucas capítulo 10, cuando el Señor va a la casa de las 2 y Marta estaba ocupada, cargada, con muchas cosas que hacer y Jesús predicando y ella haciendo oficio. Aquí la encontramos en lo mismo, ¿sí? Y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él. Entonces María, la hermana, la encontramos en otra constante. ¿Sí? En Lucas 10, ¿qué fue lo que estaba haciendo María? Sentada a los pies de Jesús. Cuando Lázaro estaba muerto y volvió, ya había muerto el hermano, María corrió al encuentro del que hizo. Se le tiró a los pies. Y aquí la encontramos en tercer lugar, en una tercera ocasión consecutiva otra vez, a los pies del Señor. Entonces, a mí no me parece raro, yo ayer les decía, yo creo que uno de los secretos de la prosperidad y la bendición de un cristiano es la vida espiritual. Yo creo que la carnalidad es la que a veces no nos deja avanzar espiritualmente. Si fuéramos más espirituales y buscáramos más a Dios, yo estoy seguro de que entenderíamos más la Biblia y viviríamos más prósperos de lo que pensamos. Miren, a mí no me parece casual que la protagonista del evento de hoy sea una mujer que normalmente cuando se encontraba a Jesús, ¿cómo estaba? A sus pies, orando, entendiendo que el secreto de una persona es estar de rodillas ante Dios. Esta mujer nos cuenta que tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ungió los pies de Jesús, lo enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Yo voy a desarrollar todos estos puntos a continuación. Vamos a desarrollarlo uno por uno, porque me parece muy interesante, porque aquí vamos a hablar de cómo ahorrar y cómo abrir una cuenta de ahorros en el cielo. Ahora, parta de aquí. ¿Por qué les dije al principio quiénes están reunidos? Yo creo que tiene un poco de sentido. ¿Ustedes por qué se imaginan la cena? ¿Quién me quiere decir? ¿Es una cena de qué? De gratitud. Es una cena donde, hombre, ¿qué palabras voy a tener yo? ¿Qué tengo yo para pagarle a Jesús que acaba de resucitar a mi hermano? Por Dios, me acaba de devolver la vida. Paréntesis. ¿Cómo estábamos muertos nosotros según la Biblia? Muertos. ¿Y qué hizo Jesús? Nos dio vida. Y además de eso, nos regaló antes de irse el Espíritu Santo. Entonces yo pregunto esta noche en este lugar, ¿alguno de ustedes tiene motivos para dar gracias a Jesús? Esta era una cena de gratitud, pero es una escena donde les quiero decir, la gratitud se muestra. Yo les he enseñado a ustedes, en cuestiones de plata uno no dice gracias. Uno cuando está agradecido con plata, ¿qué hace? Saca plata. Porque uno dice estoy agradecido.
Y como Dios me dio, entonces yo devuelvo. Entonces yo entrego. Pero yo no digo, Señor, gracias, tan lindo usted, tan generoso, y no se me vio un peso por encima. Porque lo que yo veo en este texto es una mujer con gratitud. Punto 1. Tomó una libra de perfume, por Dios. Les voy a explicar. ¿Sabe qué era el nardo? Y sobre todo el nardo puro. Era una esencia que traían de la India, era natural de la India. Pero como su nombre lo indica, ¿qué era? Una esencia. Y uno con una esencia puede hacer una cosa. La esencia tiene la particularidad de que usted la puede dividir, mezclar y hacer rendir lo que usted quiera. Y ojo que aquí la Biblia nos da detalles. Yo les he dicho a los que están estudiando Juan conmigo que Juan es un hombre de detalles. Juan es cronológico. Juan es muy común decirnos, Jesús vino de Galilea a Caná de Galilea y el siguiente día Juan es muy cronológico y Juan habla de números. Y mire, porque una cosa es que a mí me digan, y la mujer trajo un perfume, pues sí, trae un pachulí de esos de 200 pesos que venden en el Hueco y se lo echa a Jesús. Y uno dice, pues qué descreste, ¿no? Echar un perfume el más barato. Aquí nos da detalles. Juan es muy gráfico, porque en primer lugar nos dice que el perfume, ¿cuánto es? Es pesado, es una especie, es una libra. ¿Usted sabe qué es? Estamos hablando de 400 gramos. Eso es mucho. Bueno, bíblicamente las libras de la Biblia habla de 400 gramos. Sí, yo sé que son 500. O sea, en términos bíblicos, en el tiempo de Jesús se dice que una libra eran 400 gramos. ¿Sí? Entonces pónganme en atención. 400 gramos de un perfume, eso es mucho, mucho. Segundo, ¿de qué nos habla? Puro, está claro, puro. Y ojo con esto. Judas es un experto en plata. Judas de una vez le hizo la cuenta. Era muy hábil en el tema financiero y de una vez le hizo la cuenta. ¿Cuánto calculó él? Mucho precio. Y cuando uno va a ver el precio dice 300 denarios. Wow, 300 denarios. Les doy un dato. Siga al siguiente versículo y le doy el dato. Siga. Siga. Ese. Mire el dato. ¿Cuánto se le pagaba de jornal a una persona al día? Hagan cuentas. ¿Cómo valdría el perfume? Si un denario se daba por día, un perfume de 300 denarios es un perfume de casi el salario de un año. Por eso Judas brincó y brincó con justa razón. Ahora, tiene razón, por la clase de perfume y esencia que era, de dónde era traído y la concentración, 400 gramos. O sea, tiene razón. Eso a mí me da una interpretación. Una persona del común no tiene un perfume de esos de la noche a la mañana. María tuvo que haber ahorrado mucho tiempo para conseguirse eso. En términos de ser una mujer, para ella, ¿qué era el perfume? Era un bien de muy alto precio, muy alto porque ya lo acabamos de decir, y segundo, muy preciado, por lo que representa para ella. ¿Por qué reúno todos estos elementos? Porque es que estamos diciendo que la cena es una cena de ¿qué? Pero no es una gratitud de labios para afuera, no es una gratitud con demagogia. Sí, gracias, de dientes para afuera. Hay un texto que me gusta mucho en un pasaje que no es el mismo, pero muy parecido a uno de estos, donde Jesús dice, es que al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Si uno vive agradecido con Dios, mire, si uno entendiera esto de la obra de salvación de Cristo en la cruz, uno sería un entregado al Señor. Ahí es donde uno se da cuenta que la gente no entiende qué fue el tema de la cruz y qué fue el tema de Cristo venir a morir por nosotros. Porque uno se pone a ver y en el corazón de nosotros no somos seres totalmente agradecidos con Dios. Si usted tiene una persona que le salvó la vida allá afuera, ¿cómo hace usted o qué hace usted cada vez que encuentra a esa persona?
¿Sí? ¿Cuántas cosas no puede hacer uno por esa persona? Y estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de Jesús que nos dio la muerte, que nos dio la vida cuando estábamos muertos, que nos hizo personas nuevas, que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Y aquí encontramos a una mujer, volvamos por favor, a una mujer que no escatimó absolutamente nada. Ahora, póngame en atención. Entonces, una libra, nardo puro, mucho precio. Miren, ungió los pies de Jesús. Hasta aquí está bien. Hasta aquí está bien, ¿por qué? Porque ungir los pies en aquel tiempo, les quiero decir, era un desierto. Entonces, normalmente los judíos cuando se bañaban, ni siquiera se lavaban los pies, porque era como perder el tiempo, era perder el tiempo. Entonces, por eso es que usted, antes de entrar a la casa o antes de entrar al templo, encontraba piletas, donde la gente, ¿qué hacía? Normalmente, si una casa tenía siervos, usted cuando era invitado a una casa, los siervos los recibían, ¿para qué? Para lavarle los pies. O sea, lo más común era que se le lavaran los pies por el polvo del camino y porque usted quería entrar completamente limpio a una casa. Hasta ahí es normal, pero otra vez, estamos hablando de gratitud. Y esta mujer, lo que no es común es esto, que ella coja con sus cabellos y enjugue los pies de Jesús. Eso sí no es normal, porque vuelve y juega. Estamos hablando de alguien completamente agradecido. Y ojo con esto, la casa se llenó del perfume, pero no es el perfume que nosotros creemos. No es el perfume que nosotros creemos. Ya se los voy a explicar. Entonces yo divido este capítulo que les estoy contando, lo divido en 4 partes. Primero, lo que ella ofreció. Primero, lo que ella ofreció. Ella ofreció nardo puro concentrado, 400 gramos, tal vez para mucho tiempo, y el precio estimado, el salario de un año. Era la posesión más valiosa que María tenía. Eran los años de ahorro que había invertido. Pero esta mujer lo puso a los pies del Señor, porque ella quería darle al Señor lo mejor y no lo que algún día el Señor dijo. ¿Ustedes se acuerdan de Malaquías? En Malaquías dice, miren lo que dice el Señor. Miren, en aquel tiempo se ofrecían sacrificios y todos los que iban al templo, cuando llegaban al templo, ¿qué tenían que ofrecer? Un animal. Ojo con esto. Había gente que llegaba y ofrecía el animalito y el animalito estaba como cojo, ciego, tuerto. Y el Señor un día tuvo que decirle a su pueblo, dijo, ¿y ustedes por qué me traen animales que? Y póngale lógica. Usted sabe que alrededor de donde está el negocio están los vendedores. Yo me imagino que cuando todo el mundo venía al templo, entonces claro, los negocios de los que vendían animales eran así, cuando usted estaba acercándose al templo. Ya me imagino a los vendedores, venga señora, esta ovejita está a mitad de precio. Vea, es manquita, pero usted no se preocupe, no, la va a ofrecer en sacrificio. O sea, si usted va a matar ese animalito, ¿para qué lo quiere? Bueno, ya me imagino el negocio alrededor del templo. ¿Y cuál era el negocio? Y vuelve y juega. El corazón mezquino del hombre. Entonces, no, pues verdad, este señor hasta tiene razón. Y por eso el Señor tuvo que hacer esa claridad. Cuando me den a mí, no me den ni lo que sobre, porque nosotros estamos acostumbrados a eso. Miren, vean las obras de caridad que da la gente. Sí, lo que no me sirve, lo que ya no uso, lo que ya tiene. Esa es la verdad. Muy pocas veces estamos acostumbrados a dar cosas nuevas, utilizando lo que dice la Biblia, que lo que yo quiero que hagan conmigo, primero yo lo tengo que hacer con la gente. Así es. Y Dios lo tuvo que aclarar. Pero miren, insisto, ella pudo haber entregado solo algo del perfume, pudo haberlo dividido, pudo haberlo disuelto.
mezclado, pero ella estaba dando todo porque lo estaba haciendo para el Señor que había resucitado a su hermano. Otro detalle fue el amor y la generosidad con que lo entregó, ya que entregarlo con sus pies a los pies del Señor era un acto que nadie hacía. Nadie le pidió a ella que hiciera eso, pero eso nació ¿de qué? De su corazón. De ahí nació. Ojo. 2, el propósito al ofrecerlo. ¿Cuál fue el propósito de esta mujer? Darle gracias al Señor por su misericordia, por su abundancia, por su generosidad. Y por eso ella no se fijó en el precio. 3, la forma en que lo entregó. La forma en que lo entregó. Lavar los pies de las personas era normal, pero no hacerlo con los cabellos. Esta mujer lo hizo porque quería expresarle al Señor su máximo estado de adoración. Porque cuando uno adora, ¿qué hace? Se rinde. Cuando uno adora, ¿qué hace? Lo entrega todo, sin escatimar absolutamente nada. Ahora, hablemos, y me parece muy importante lo que les voy a plantear a continuación. Hablemos de algo que ella, ¿se acuerdan lo que les dije del perfume? Cuando dice que el perfume se llenó, la casa se llenó del perfume. No es ese perfume al que se refiere Juan. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que en el Antiguo Testamento había una ofrenda que se llamaba ofrenda de olor grato. Ofrenda de olor grato. ¿Y qué quería decir? Que cuando era una ofrenda agradable al Señor, ¿en qué se convertía? En olor fragante. Acuérdate que dice la Biblia que cuando nosotros hacemos oraciones sinceras, ¿en qué se convierten las oraciones sinceras de los hijos de Dios? En incienso en la presencia de Dios. Ahora, había otra segunda ofrenda. Normalmente las ofrendas que se ofrecían en el templo, llegaba y se sacaba la mejor parte y se le entregaba al sacerdote. Entonces al sacerdote se le decía, vengo a ofrecer este sacrificio. Él sacaba la mejor parte, se la entregaba al sacerdote para él y su familia, y el resto ¿qué hacían? Lo quemaban. Había una ofrenda que no se le sacaba nada, se llamaba ofrenda del todo quemada. Y la ofrenda del todo quemada, ¿qué quería decir? Que se ofrecía todo el animal, 100% en sacrificio al Señor. O sea que aquí dice que este perfume, ¿en qué se convirtió? En olor grato, en una ofrenda de olor agradable al Señor. Cuando yo entiendo el lenguaje bíblico de ahorrar para una cuenta de ahorros en el cielo, empiezo a entender. Porque es que para Dios ese tipo de ofrendas son tan agradables. ¿Por qué? Porque Dios ve la actitud, porque Dios ve el corazón, porque no necesariamente lo está ofreciendo una persona que sea rica y que le esté sobrando, para nada. Esta ofrenda tuvo que requerir de ahorro para poder darla y entregarla al Señor. Sigamos hablando. Hay un detalle que lo voy a dejar para el final, como la cerecita de este pasaje, porque voy a hablar de alguien dentro del pasaje. Volvamos a la historia de Juan 12, por favor, John. El siguiente. Y dijo uno de sus discípulos, precisamente ¿quién? Judas. ¿Qué dijo Judas? ¿Qué fue lo que dijo Judas? Desperdicio. Este perfume pudo haber sido vendido y su dinero dado a los pobres. Por favor, enmarquen esa frase. Por favor, a este señor hay que hacerle un monumento. Qué palabras tan bonitas, qué corazón tan grande, qué espíritu el de esta persona. Nos hace sentir mal. Imagínense ese señor pensando en los pobres, en medio de una gran comida, pensando en que esa platica pudo haber sido optimizada y utilizada para mejores recursos.
Pero Dios, que conoce los corazones y sabe las intenciones, y eso es lo que yo vivo repitiéndole a los cristianos: recuerden con quién están tratando. Ustedes están tratando con el que prueba los corazones y conoce las intenciones. ¿A quién engañamos? Dios, que conoce los corazones, sabía que Judas no estaba pensando en los pobres. Él era el que administraba la bolsa, y como él administraba la bolsa, él estaba sacando, robando de la bolsa. Vamos a hablar de ese contraste. Yo quiero que hablemos del contraste. ¿Por qué me parece interesante que lo hagamos? Porque creo que los hijos de Dios debemos aprender en el día a día. Se me quedó la notica, está sobre mi escritorio, por favor. El contraste. Yo hice un contraste entre María y Judas. Yo quiero que lo analicemos detalladamente. ¿Por qué? Porque creo que estos dos personajes nos ayudan a identificar por qué el corazón de nosotros se endurece tanto frente a este tema. Porque el mundo en el que vivimos nos pone a pensar en otras cosas. Porque, como le digo, parece loable que uno mire esto y diga: oh caramba. Pero Dios es el que conoce el corazón y el que sabe cómo funciona esto. Miren esta zona de contrastes. Gracias. Para Judas, lo que María entregó le parecía desproporcionado. Según él, habría sido suficiente con una cantidad mucho menor y el resto podría haber sido vendido y dado a los pobres. Para Judas, ¿era qué? Desproporcionado. Estamos hablando de mucho valor y de mucha concentración. Cada uno de ellos valoraba al Señor de una forma muy distinta. María consideraba que lo que le daba al Señor era muy poco, porque tenía un concepto muy grande de su majestad. No había el verdadero valor de la dimensión de quién era Jesús. Ella sentía agradecimiento por lo que Jesús hizo por su hermano Lázaro, pero Judas no valoró de haber sido por el Señor como estaban las personas, y en especial el Señor. Para Judas solo contaba su dinero y él mismo. María actuaba porque amaba al Señor, le seguía pensando en lo que iba a sacar de él, sin amor. Y a veces parece duro. Usted no ve que a veces estamos más interesados en lo que Dios nos da que en lo que nosotros pudiéramos dar al Señor. Parecen muy duras las palabras. María entregaba lo mejor que tenía para su Señor en un acto de generosidad y de devoción, mientras que Judas se disponía a entregar al Señor y a las autoridades judías con el fin egoísta de sacar unas monedas de plata. Mire hasta dónde puede llegar el corazón mezquino de un ser humano. Un hombre que había sido discípulo del Señor. Alguien podría preguntarse esta noche, y me podría preguntar a mí: bueno, Carlos, ¿y por qué Dios, si sabía que Judas era ladrón, por qué lo colocó de tesorero? Claro que no. Si el Señor escogió a Judas para ser su discípulo, es porque él tenía un corazón de discípulo cuando empezó. Y si el Señor lo escogió para que fuera tesorero, es porque ya vimos que era muy ágil haciendo cuentas con sus matemáticas y parecía que era un hombre con habilidad, y al que tiene la habilidad hay que ponerlo ahí al frente. Lo que pasa es que no se nos puede olvidar una cosa, que el corazón del hombre es engañoso. Dice Jeremías 17:9, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Por eso les he dicho a ustedes, uno tiene que tener cuidado. Miren, este tema del dinero, la gente es muy dada, los discípulos son muy dados. Señor, dame esto y yo te prometo. Entonces, líder, ore por esto y yo le prometo. Aguante. Vea, yo le doy un consejo. No se apresure.
Porque en eso Salomón en Eclesiastés dice, no te apresures a hacerle promesas a Dios, porque es mejor que no hagas promesas, sino que hagas y luego no cumplas, como si Dios fuera un niño chiquito. Nosotros somos de los que, Señor, si me das esto, yo te doy esto, y después decimos, ay Señor, no alcanzó. Esa es la verdad. Entonces en esto del dinero es muy fácil. Yo les decía a ustedes el domingo, uno sin dinero, ¿qué dice? Corruptos. A ver, pónganos ese mismo dinero en nuestras manos, a ver si no se nos corrompe el corazón. ¿Ellos por qué son corruptos? Porque el dinero, ¿qué hace? Corrompe. Uno sin dinero, ¿qué dice? Si yo tuviera plata, yo la repartiría a los pobres. Tan bonito que suena. Todo suena muy bonito. Otra cosa es cuando uno tiene. Ahí vienen los pensamientos mezquinos. Yo me la gané, yo me la sudé, yo porque ahora la tengo que dar o repartir, y menos a una persona que es un vago, o a este que no ha hecho nada, o a este que... Ese es el corazón del hombre. Entonces ojo con esto, que hay algo muy importante, y yo me ratifico, y yo creo que lo voy a decir todos los días de este seminario. Yo creo que nosotros, el día que entendamos el concepto del dinero según la Biblia, ese día Dios nos va a bendecir y nos va a multiplicar. El día que nosotros entendemos que el dinero no es nada, que es en las manos de Dios y para lo que Dios lo quiere usar, es una maravilla. Y va a cumplir unos fines y unos propósitos maravillosos. Yo toda la vida he insistido que a mí me parece que la prosperidad de los norteamericanos no es casual. Porque con los dólares de los norteamericanos fue que el evangelio llegó a todo el mundo. Porque los norteamericanos son de cuna evangélica. Ellos nacieron leyendo la Biblia, ellos conocen el principio del diezmo. En las empresas norteamericanas, ellos van al departamento de personal y firman un documento donde dice, me saca el diezmo automáticamente y me lo envía a esta iglesia, a esta cuenta bancaria. Cuando ellos hacen sus balances de sus empresas, el diezmo de una empresa es 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares, y ellos los destinan a financiar campañas evangelísticas alrededor del mundo. No es casual que sean un pueblo próspero. Les quiero decir, los judíos son los hombres más ricos del mundo donde quiera que usted va. Váyase a los Estados Unidos, váyase a Inglaterra, y la comunidad más poderosa económicamente son los judíos. Donan el 42% de sus ingresos entre diezmos, diezmo 1, diezmo 2, ofrenda 1, ofrenda 2 para su tierra. ¿Usted cree que la prosperidad de la gente es casual? Nosotros tenemos un problema muy grave con respecto al dinero, y es que lo vemos y lo amamos. Lo vemos y se vienen esos sentimientos que llaman codicia, avaricia, y eso no nos deja hacer del dinero lo que es. Y sigo hablando de los judíos. Vaya, haga un negocio con un judío un día sábado. No, es que eso está claro, ese tema no se toca. No se toca. Para ellos el día de, oiga, y eso es una tradición. Es una tradición no más. Y siendo una tradición, para ellos, ¿qué es? Sagrado. Ahí está. Por eso es que Dios bendice un pueblo. Ahora, ellos lo aprendieron con lágrimas, porque yo no sé si ustedes saben la historia de Israel. Cuando Dios les mandó la primera vez, trabajarán 6 días y descansarán uno, lo mismo les dijo de la tierra. Les dijo, la tierra la van a labrar 6 años y al 7.º año la dejan descansar. Pero es que nosotros los seres humanos empezamos. Dios, ¿qué les dio en el año 6º? ¿Sabe qué les daba? El doble. Pero no. ¿Cómo vamos a dejar descansar la tierra? ¿Y qué tal que no coma? ¿Y qué tal que no nos alcance? Entonces Israel se hizo el de la oreja mocha, nunca obedeció, Dios cayó. Un día vino Dios, invadieron a Israel y se los llevaron 70 años esclavos. ¿Sabe qué les dijo Dios cuando se los llevó 70 años esclavos a Babilonia y a Siria? Los años que no dejaron descansar la tierra. 70 años.
Con el tiempo aprendieron. Y por eso usted los ve hoy. Y para ellos es sagrado. A nosotros nos hablan de un peso y no, si me voy a ganar un peso y tengo que tirar a Dios a un lado, la iglesia a un lado, mis principios a un lado, hágase a un lado, que este peso lo necesito. Entonces cuando Dios ve cosas como esa es donde, por eso les digo, tenemos un concepto del dinero que no es. Dios es mi Dios y mi Dios no es Mamón. El dinero es el Dios Mamón, así se llama, y ese es el Dios de este siglo, y por eso baila el perro, y por eso la gente hace lo que hace, porque se convirtió en un Dios. Vamos a la Biblia. Entonces, ojo con este contraste. Les voy a dar la cerecita para entrar a otro pasaje. Esta es la cerecita. Vamos a Marcos, capítulo 14. Mire lo que Juan no nos lo dice. Por eso es que es bueno que una vez leyendo los evangelios los lea todos. Porque de pronto hay algo que nos dijeron 3 y no nos dijo 1. O hay cosas que no nos dijo, no lo dijeron los 3, pero sí lo aclaró 1. Por ejemplo, en Marcos fue el único que lo dijo. Los demás no lo dijeron. Mire lo que dijo Marcos de esta mujer. De la mujer del alabastro puro. De la mujer de los 300 denarios. De la mujer del cabello en los pies de Jesús. De la mujer que llenó la casa del perfume y del olor grato. Hoy, 2017 años después, siendo hoy martes 7 de marzo, ciudad de Medellín, 7:58 de la noche, estamos hablando de ella. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Porque cuando algo es grato olor, porque cuando algo es agradable al Señor, porque cuando Dios ve que lo hago con el corazón, mire, ¿para dónde va esto? Para la eternidad. Esto es a lo que el Señor dice, hagan tesoros en el cielo, porque esto no lo olvida Dios. Donde quiera que se predique este evangelio en el mundo, se hablará de lo que esta mujer hizo. Por eso les digo, Jesús en este pasaje, ¿qué le dijo a Judas? A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, a mí no. El concepto que les dije ahorita, si ven, hay que aprender a ahorrar en el reino de los cielos, abrir una cuenta ya. Ustedes que son tan precavidos, que les gusta tanto ahorrar y pensar en el futuro. Miren, les cuento otra historia. Y aquí sí que tenemos que despertar qué significa abrir una cuenta de ahorros en el cielo. Póngale, vamos al siguiente texto. Lucas nos va a hablar de quién. Lucas nos va a hablar de un hombre al que la Biblia llama el rico insensato. ¿Qué pasó con el rico insensato? El rico insensato le fue muy bien. Póngame en atención, le fue muy bien. Sus graneros, o sea, como le fue también en las cosechas y Dios lo bendijo y lo bendijo. ¿Qué pasó con los graneros que tenía? No alcanzaron. Entonces, ¿el qué dijo? Dentro de sí dijo, ¿qué haré? ¿Dónde guardar tanta bendición que Dios me ha dado? Bueno, entonces voy a empezar a hacer preguntas. ¿Hay algo malo aquí? ¿En que Dios haya bendecido y multiplicado la provisión de este hombre? ¿Hay algo malo aquí? ¿Está mal que Dios a uno lo bendiga, lo prospere, le multiplique, le vaya muy bien? Nada malo, ¿listo? Sigamos. ¿Qué dijo él? Esto haré. ¿Qué haré? Derribaré mis graneros, edificaré otros mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Segunda pregunta. ¿Hay algo malo aquí? No, aquí no hay nada malo. Si yo tengo y estoy guardando, ¿dónde está lo malo?
Yo tengo que cuidar lo que Dios me da. Si Dios a mí me bendijo mucho y me prosperó, no quiere decir que yo tenga que coger lo mío y desperdiciarlo. No, claro que no. Yo hasta aquí no veo, en hecho de guardar lo que Dios le está dando, no veo ningún pecado. Pasemos a lo tercero. Y diría mi alma, alma mía, muchos bienes para muchos años, repose, come, bebe y regocija. Aquí llegamos al pecado. Aquí llegamos a lo que no está bien. ¿Qué no está bien? Es que el problema del hombre, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el problema del hombre? El problema del hombre es dónde está su seguridad y su confianza. Ese es el problema del hombre. Aquí el problema no fue haber progresado, ni el problema tampoco es haber, sino cuál es. Es que esta conclusión, ¿qué es? Dígame una cosa, estas palabras ¿de dónde vienen? Que lo que a mí me da seguridad es esto. Y ahí está el problema. Yo cuando hablo del principio del ahorro, cuando doy el curso de finanzas y hablo del principio del ahorro, lo primero que digo es cosas por las que no debo ahorrar, porque ahorrar es lo mejor que le puede pasar a alguien. Pero lo primero que yo aclaro en el curso es cosas por las que no debo ahorrar. Primero, por miedo. Yo no puedo ahorrar por miedo. ¿Por qué? Porque el dinero no es ninguna fuente de seguridad para mí. ¿Por qué está aburrido? No, porque ando sin 5. ¿Y por qué está tan contento? Porque acabo de recibir una plata. No nos digamos bobadas. Para nosotros la fuente de nuestra felicidad y de nuestro gozo se llama plata. Y yo estaría feliz si Dios me diera con qué pagar mis deudas. Y a eso remitimos la vida. La vida de nosotros se basaría en pagar las obligaciones que tenemos. Y esa sería la fuente de nuestra felicidad. A eso hemos nuestras vidas. Otra vez tenemos un problema. Por eso Dios lo llamó Dios. Y dijo, servir a Dios, riquezas. Que el Dios tiene nombre. Este país inundado en la corrupción en la que estamos. Y estos dirigentes y los de arriba, la corrupción corroe. Entonces, ¿por qué nadie quiere pagar impuestos? Por eso todo el mundo siente que robarle a otro no es robar. Por eso todo el mundo se siente con derecho de coger por la derecha lo suyo. Por eso. Y vamos minando y minando, porque aquí tenemos un problema muy grande. Y se nos ha olvidado que el diablo vino a ponernos la plata y el billete y a vivir en son de eso. Usted no vio a Israel. ¿Usted no le parece muy triste ver a Israel cuando su líder Moisés está arriba orando, recibiendo las tablas y bajar y encontrar al pueblo danzando delante de un becerro? Y cuando Moisés los confronta, le dice, ¿qué están haciendo? No, adorando a los dioses que nos sacaron de Egipto. ¿Dioses que nos sacaron de Egipto? ¡Qué desfachatez! Puedo decir yo que ese animal que ellos fabricaron e hicieron de sus propias aretas y de todo lo que tenían, lo funden, hacen un becerro y terminan adorándolo. Y ese es su Dios que lo sacó de Egipto. Es la misma escena. Vaya, mire hoy, en función de qué vive el mundo. ¿Por qué la gente no viene a la iglesia? Líder, no puedo. O trabajo o cómo. Y usted sabe, yo no voy a dejar de trabajar por venir a la iglesia. Y yo no voy a dejar de hacer esto. Y los hijos, la familia, hoy nada. ¿Por qué? Porque es que no. Y si queremos vivir bien, tenemos que trabajar los dos. Y esa es la carrera de las ratas que nos puso a vivir el mundo en el que vivimos. Aquí nadie es feliz. Usted ve a todo el mundo en sus trabajos, todo el mundo acelerado, estresado, pagando tarjetas de crédito, pagando créditos de carro, crédito de casa, crédito. Por Dios. Y así queremos nosotros entonces creer que el dinero es una respuesta para el ser humano. Ahí está. Mire, ahora, esto es a lo que yo llamo el concepto de ahorrar en el mundo. Vea, esto se llama abrir una cuenta de ahorros en la tierra. ¿Sabe qué es lo triste? Pase la página. Violento.
Devuélvase, devuélvase. 20. Qué tristeza uno haber ahorrado toda la vida, pagar 25 años una casa, 10 años un carro, haber dejado un poco de cosas, llegó al cielo y lo recibió Dios. Necio. Se le cae a uno el mundo. Oiga, Señor, ¿qué está diciendo? Yo le dejé a mis hijos una casa, yo les dejé organizada la universidad, yo dejé esto, yo fui muy organizado, yo ahorré. Y las palabras del Señor para nosotros es: necio, esta es tu casa, esta es tu ciudadanía. ¿Qué mandaste? Dejaste casa, dejaste carro, dejaste a los hijos organizados. ¿Y qué hay aquí tuyo en el reino de los cielos? ¿Qué mandaste? ¿A dónde está tu dinero invertido en las almas aquí? ¿Saben ustedes que en Lucas 16 dice que cuando lleguemos al cielo nos recibirán en las moradas eternas? ¿Quiénes? Los que fueron salvos. Mucha gente le va a decir gracias y usted le va a decir: pues yo no lo conozco. No importa. Usted no me compartió de Cristo, pero sí me compartió un misionero sobre el cual usted sembraba y diezmaba para que él predicara. Les vuelvo a preguntar: ¿cuántos de ustedes están mandando dinero al cielo? Y mandar dinero al cielo es ponerlo a funcionar en lo que Dios quiere que funcione aquí en la tierra. Por eso les voy a explicar. Hay gente que me dice: líder, es que yo mi diezmo, yo se lo doy a una familia pobre. ¿Usted qué opina? Yo le digo: no, yo no le voy a decir qué opino, voy a decir qué dice la Biblia. Y se lo voy a decir con un ejemplo. Usted es socio con una persona, se ganan 2 millones. Y viene su socio, usted le dice: vino una persona pobre, yo le di de los 2 millones, le di 100,000 pesitos. Entonces su socio le va a decir: pues si usted quiere ser generoso, sea su plata, no con la mía. Mío es 1 millón. Si usted dio 100, problema suyo. ¿Por qué? Porque esa plata es mía. Y el que tiene que resolver con la plata soy yo. El diezmo es de Dios y usted no resuelve con él. Ya Dios hace rato resolvió qué hacer con él. Dios dijo que el diezmo era para la extensión del reino de los cielos en la tierra. Dios decidió que era para que se cumpliera la gran comisión. Eso no es un invento de nosotros, no es un cuento, porque vuelve y juega: es que el diezmo es de la ley, explíqueme. Le voy a explicar una cosa. Me pasó una vez y fue frente a un grupo grande. Alguien me dijo: es que explíqueme, el diezmo es de la ley o no es de la ley. Y le respondo si me responde una pregunta antes. Adelante, ¿usted diezma? Me dijo: no, no le explico. No le explico. Porque normalmente los que más chistan en las iglesias y los que más pereque ponen en las iglesias y los que más critican en las iglesias son los que nunca dan un peso. En cambio, ¿sabe qué veo yo como pastor? Los que más generosos son, los que más dan, son los que dicen: allá ustedes, yo ya di a Dios lo que le tenía que dar a Dios. Si alguien se condena es usted. Y aquí está muy claro con Judas. Con Judas está claro. ¿Dónde terminó Judas? Esto no es cuento. Miren, si alguien tiene claro ese concepto soy yo. Yo se los dije ayer. Hay gente que yo quisiera que no diezmara. Hay gente que yo quisiera cogerle el sobre y decirle: no, antes déjeme, yo le doy a usted. Pues que eso no es tema mío. Eso no me lo inventé yo. Los que hablan que el diezmo es esto, aquello y lo otro, están buscando una disculpa para no hacerlo. Porque si nos fuéramos al Nuevo Testamento, les voy a dar una respuesta más cruel todavía. Váyase al Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento no habla del 10%, habla de el 100%. Porque si usted mira en el libro de los Hechos, en la primera iglesia, dice que todos daban todo y nadie tenía nada suyo y todo lo tenían en común y a nadie le faltaba. Si uno fuera a la Biblia verdaderamente, entonces tendríamos que decir: ¿cuál diezmo? Hijos de Dios. Yo lo que quiero preguntarles es: cuando usted llegue al cielo, ¿qué es lo que usted quiere oír de Dios?
Por eso yo estoy hablando hoy de abrir una cuenta de ahorros en el cielo. Porque esto es una cuenta de ahorros, ¿dónde? En la tierra, ahí está. Guarda, ten, reposa, descansa, lo tienes todo. Muchos dicen, mi pensión, pensiónese. Pero por favor, su pensión no es una fuente ni de seguridad, ni de tranquilidad, no lo es una provisión de Dios, pero no es su seguridad. Porque hay gente que se pensiona y al otro día se muere. Así de sencillo. ¿Sí? Ahora, póngame pues cuidado. Aquí entramos a las conclusiones de Dios. ¿Cuáles son las conclusiones de Dios? Pasemos. Mire, así es el que hace para sí tesoros. El tesoro en la tierra, ¿cómo se llama? Hacer tesoros para sí. Pero ojo, no es rico para con Dios. Ahora, hay algo tan interesante, es que me puse a leer. Yo quisiera pedirles un favor. Yo les dejo una tarea. Esto que ustedes están leyendo aquí es ese texto completo. Va de Lucas 12, perdón, el capítulo es 12, va del 14, pero ustedes lo van a leer hasta el 33. Pónganme en atención. Si ustedes miran sus Biblias, en ese texto, en este, yo no estoy hablando en el de Mateo, en el de Marcos ni Lucas. Porque en los tres evangelistas ellos separan, perdón, Juan y Lucas, Juan y Marcos. Ellos separan, aquí está completo. Para mí el mejor contexto para leer lo que viene es este pasaje. Porque mire, aquí viene, acto seguido, la historia que conocemos nosotros de ¿por qué se afanan? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué haremos el día de mañana? Es en este contexto que el Señor lo está diciendo. O sea, el Señor dice, ¿ustedes por qué se afanan de qué van a comer, qué van a beber y qué van a vestir? Si de eso se ocupa es su Padre. En esa cosa, en eso solo piensan ¿quiénes? Los que no tienen a Dios. Piensan en eso. Pero los hijos de Dios no, porque cada día trae su afán, porque Dios a cada uno le da su provisión. Eso es lo que quiere decir Dios en este texto. Y aquí viene el texto clave. Es en este texto donde el Señor dice, busquen primeramente el reino de Dios. John, busquen primeramente el reino de Dios. Consideren los lirios, consideren los pájaros, siga. Es en este contexto. Es en este contexto donde Dios dice, todas las cosas serán añadidas si ustedes buscan a Dios. Ojo, mire cómo termina este texto. Vamos a leer el 32 y el 33. No hay. ¿Está seguro? ¿Está seguro? ¿Está seguro? Ay, papito. ¿Cuál es la conclusión del texto? ¿Cuál es la conclusión del texto? Léanlo, por favor, léanlo conmigo. ¿Cuál es la conclusión del texto? Vendan lo que tengan. Den limosnas. Ojo, háganse ¿qué? ¿Eso cómo se llama? ¿Qué significa hacer bolsas que no envejezcan? ¿Qué significa hagan tesoros en el cielo que no se agotan? ¿Qué significa hagan tesoros en el cielo donde no hay ladrones? ¿Qué significa hagan tesoros en el cielo donde la polilla no destruye? Significa abra una cuenta de ahorros en el cielo. La platica en el cielo, entonces, 1, no se envejece. La platica en el cielo, 2, no se agota. La platica en el cielo, 3, no hay ladrones. La platica en el cielo, 4, wow, espectacular.
Cómo me encanta a mí la Biblia y entender estas verdades de la Biblia. Así que muchos que andan buscando, ¿dónde es el mejor lugar para invertir? El cielo. Ese es el mejor lugar para invertir, porque nos recibirán en las moradas eternas con muchas, muchas bendiciones. Bien, voy a terminar y los voy a llevar a un pasaje. Filipenses capítulo 4. Ahorita hacemos el pasaje de Segunda de Corintios solo para leer, pero vamos a Filipenses. Póngame cuidado. John, vaya hasta el último. A la gente le encanta coger la Biblia y machetearla. Entonces la gente llega hoy, abre el devocional y dice: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Líder, testimonio. Testimonio, Dios me ha dado una promesa y yo me aferro y oro con esa promesa. Dios me acaba de decir que Él me suplirá todo lo que me falta. Yo le voy a contar la historia completa. Devuélvase, John. Yo le voy a contar la historia completa. Pablo empezó una misión. Y para esa misión, ¿qué necesitaba? Pues quien lo sostuviera. Quien lo sostuviera y le mandara y le diera durante el tiempo que él necesitaba. Y él tocó puertas y la única iglesia que lo atendió fue esta iglesia. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Solo ustedes me dieron, solo ustedes se ofrecieron en decir: yo lo sostengo. Ahora, siga. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Siga. Todo lo he recibido. Tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodita. Vea, muy lindo para colocarle el nombre a su hijo si quiere. Lo que me enviaste. Oiga, miren esto. Olor. Vuelven a utilizar la palabra. Sacrificio y agradable a Dios. ¿Qué hizo la iglesia de Tesalónica? La iglesia de Filipe. ¿Qué hizo? Sostuvo la obra de Dios. Y no la sostuvo de cualquier manera. Mire, ustedes me han dado todo, todo, todo. Entonces Pablo les dice: les voy a dar un detalle. Devuélvase, John. Les voy a dar un detalle. ¿Sabe dónde encontré yo el título de este tema? En este versículo. El otro, mírenlo aquí. Filipenses, cuando yo les pido a ustedes, no estoy pidiendo para mí, sino un fruto que abunde en su cuenta. De ahí saqué, ahí entendí que es abrir una cuenta de ahorros en el cielo. Y yo siempre la explico con una historia. Se casó la niña de un señor muy rico. El señor tenía propiedades, plata, y ella pues daba por hecho que su papá la iba a poner a vivir en una de sus casas. Se casó y su papá le dijo: me paga arriendo como cualquiera. Ella se llenó de resentimiento, viejo miserable, tacaño, pero le pagó el arriendo. 10 años después el papá los llamó. Digo, bueno, ya es hora de que yo vaya arreglando mis cuentas. Y efectivamente esa casa donde ustedes están es de ustedes. ¿Se acuerda que hace 10 años usted me está pagando arriendo? Bueno, cuando usted me empezó a pagar arriendo, yo abrí una cuenta. Yo su plata no la necesito. Los 10 años que usted metió esa plata ahí está la plata. Aquí está la
Cada vez que eso entra, ¿a dónde entra? A su cuenta. Por eso Pablo le dijo a sus discípulos, yo no estoy buscando nada. Ahora sí, John, ahora sí. A ustedes filipenses, a ustedes que me dieron, que no me faltaron, que me abundaron, a ustedes que se metieron la mano al drill, a ustedes que se comprometieron con esta obra, a ustedes mi Dios suplirá todo lo que os falte. A desanimarlos y bajarlos de la nube. Este versículo no es para el que al Señor. Y después a nosotros, de este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos. Me encanta leer esa historia de la Biblia, porque esas son las historias que tocan el corazón de Dios. Entonces yo quisiera hoy, para que oráramos, hacerle la hacer que esa cuenta cada día crezca y abunde, para que cuando usted llegue al cielo le digan, mire lo que hicimos con lo que usted envió. Vamos a orar. Tu palabra que nos habla, que nos enseña, que nos comunica esta gran verdad. Señor, estamos esta noche delante de ti, porque la verdad es que este mundo nos ha enseñado cosas totalmente contrarias a lo que enseña la Biblia. Nuestros intereses son intereses totalmente opuestos a los intereses bíblicos y los intereses del Señor. Nosotros lastimosamente vivimos en este mundo y creemos que aquí está todo. Creemos que en Él lo tenemos todo y creemos que si nos morimos, todo termina. Y es una gran mentira que nos ha dicho el mundo. Porque primero, estando en este mundo, lo primero que tenemos que entender es que aquí somos extranjeros y peregrinos. Que nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Que por qué vivir aferrado a las cosas de este mundo. El rico insensato me lo enseñó.
Este hombre pensó que si Dios lo bendecía y luego ahorraba, le podía decir a su alma que descansara porque su fuente de seguridad era el dinero. Y es algo que nunca Dios va a permitir en nuestros corazones. Nunca. Él nunca va a permitir que el dinero, la comodidad, sean mi fuente de seguridad. Y sí que menos mi fuente de felicidad. Hubo una mujer que ahorró muchos años para comprar un perfume. Era todo lo que tenía, era su mayor ganancia. Y tenía un valor muy grande para ella. Tal vez le costó muchos años de trabajo, de esfuerzo, de ahorro. Y hubo un día donde no escatimó entregarlo a los pies de Jesús. Y no escatimó porque tenía muchas razones para dar gracias. Es lo único que yo pido esta noche al frente de este grupo de personas y de todos los que están viendo este seminario. Que haya el corazón voluntario, que haya la gratitud, la alabanza, en el que no escatimemos nada para Dios. Señor, cámbianos el concepto del dinero, porque yo creo que es ese concepto el que nos hace equivocar y el que nos hace tener intereses y metas completamente equivocadas a las de Dios. Gracias por este día. Y gracias, Señor, porque verdaderamente tú suplirás toda necesidad en aquellos conforme a tus riquezas en gloria, pero en aquellos que han abierto una cuenta de ahorros en el cielo, en aquellos que están sembrando para la eternidad, en aquellos que son ricos para con Dios, en aquellos que saben que su dinero en el cielo no se lo van a robar, no se va a dañar, tampoco va a escasear y que siempre va a estar ahí. Que Dios te bendiga y te llene de su presencia. Que Dios cada día le hable a tu corazón. Y recuerda, somos ciudadanos del cielo y debemos apostar todo para que cuando lleguemos a su presencia hayamos dado siempre lo mejor de nosotros para Él. La obra de Dios te necesita. La gran comisión está esperando recursos para extendernos hasta lo último de la tierra. Así que dispón tu corazón y dile a Dios esta noche que tú quieres ahorrar en el reino de los cielos, para que cuando llegues, muchos cuando lleguen allá al cielo, te den las gracias, porque con tu vida, con tus oraciones y con tus recursos, ellos conocieron al Señor. Gracias, Padre, de verdad estamos agradecidos contigo por todo lo que nos enseñas y nos hablas al corazón. Que la bendición de Dios sea sobre ustedes y sus familias, y que mi Dios supla todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, bendiciéndolos y llevándolos cada día de gloria en gloria. Gracias por oír esta oración, Señor, y por estar con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, familia, mañana seguimos. Mañana es el Día de la Mujer, ¿no? Bueno, entonces mañana les tenemos una sorpresa a las mujeres en el seminario. ¿Listo? Un abrazo, que descansen, nos vemos mañana, Dios los bendiga.